En un giro inesperado, Ismael El Mayo Zambada, el escurridizo líder del cártel de Sinaloa, ha sido detenido, lo que marca un hito en la lucha contra el narcotráfico. Este suceso fue posible gracias a una operación meticulosamente planificada por el FBI, en colaboración con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. La captura de El Mayo no solo pone fin a su larga carrera delictiva, sino que también desata una serie de intrigas sobre las alianzas y traiciones que rodearon este evento. El Mayo, conocido por su astucia y su capacidad para evadir la captura, fue engañado para abordar un avión con destino a Estados Unidos, donde fue arrestado de inmediato. Este operativo, que involucró a varias agencias de seguridad, incluyó maniobras detrás de escena que revelan la complejidad de las redes de poder dentro del cártel de Sinaloa. El hijo de El Chapo, en un movimiento estratégico, decidió cooperar con las autoridades estadounidenses, lo que resultó crucial para la detención del legendario narcotraficante. La historia de El Mayo es una de poder y misterio. Nacido en un pequeño pueblo de Sinaloa, México, Zambada comenzó su carrera criminal en los años 70, cuando el narcotráfico mexicano empezaba a consolidarse. Su reputación como un hombre despiadado y estratégico le permitió ascender rápidamente en las filas del Cártel de Juárez, donde forjó alianzas cruciales con traficantes colombianos y manejó el transporte de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos. Pero fue su asociación con Joaquín El Chapo Guzmán lo que realmente catapultó a El Mayo a la cima del mundo del narcotráfico. Mientras El Chapo se convirtió en una figura pública notoria, El Mayo prefirió operar en las sombras, enfocándose en la logística y las finanzas del cártel. Bajo su liderazgo, junto con El Chapo, el cártel de Sinaloa se consolidó como la organización criminal más poderosa del mundo, responsable de inundar Estados Unidos con drogas como cocaína, marihuana, metanfetamina y fentanilo. A pesar de su influencia y poder, El Mayo siempre mantuvo un perfil bajo, ganándose la lealtad de los habitantes de su estado natal a través de obras de caridad y el apoyo a las comunidades locales. Esta estrategia le permitió evitar la captura durante décadas, mientras continuaba expandiendo las operaciones del cártel de Sinaloa. Sin embargo, la traición vino de una fuente inesperada. Joaquín Guzmán López, buscando asegurar su posición dentro del cártel y posiblemente mejorar su situación legal, decidió colaborar con las autoridades estadounidenses. Su conocimiento interno sobre los movimientos y la seguridad de El Mayo fue instrumental en planear la operación que llevó a su captura. La detención de El Mayo Zambada representa una gran victoria para las fuerzas del orden, pero también deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se las arregló Joaquín Guzmán López para engañar a un hombre tan astuto? ¿Qué motivó su traición? ¿Qué impacto tendrá la caída de El Mayo en el futuro del cártel de Sinaloa y en la guerra contra el fentanilo? A medida que El Mayo enfrenta la justicia en Estados Unidos, el mundo observa con atención. Su captura marca el fin de una era, pero también el comienzo de un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico. Mientras tanto, las especulaciones sobre quién ocupará su lugar y cómo responderán las facciones rivales dentro del cártel solo aumentan, prometiendo más conflictos en el futuro. La traición de Joaquín Guzmán López a Ismael El Mayo Zambada marcó un punto de inflexión en la historia del narcotráfico en México. La detención de El Mayo no solo fue un golpe devastador para el cártel de Sinaloa, sino también una señal clara de que los lazos de sangre y las alianzas en este mundo tan peligroso pueden ser quebrados por la búsqueda de poder y la supervivencia personal. La caída de El Mayo ha generado un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa, lo que podría desencadenar una violenta lucha interna por el control. Aunque Guzmán López fue clave en la captura de Zambada, su propia posición dentro del cártel ahora es incierta. Al traicionar a uno de los capos más poderosos de México, se ha colocado en la mira no solo de sus rivales,
sino también de aquellos que alguna vez le fueron leales a El Mayo. El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo, ahora enfrenta un futuro incierto y peligroso. En el torbellino de acontecimientos que rodean la captura de Ismael El Mayo Zambada, los rumores y las especulaciones se multiplican. A medida que se desentrañan los detalles de su detención, también surgen teorías sobre las repercusiones que esto podría tener en el Cártel de Sinaloa y en el panorama del narcotráfico en general. Una de las preguntas más inquietantes que resuena es qué sucederá ahora con la estructura de poder dentro del cártel. El Mayo Zambada no solo era un líder, sino una figura de cohesión que, a lo largo de los años, logró mantener unidas las diferentes facciones dentro de la organización. Con su captura, se abre una ventana de oportunidad para que otros aspirantes al poder intenten tomar su lugar, lo que podría desencadenar una ola de violencia sin precedentes. Iván Archibaldo Guzmán y su hermano Jesús Alfredo parecen ser los herederos naturales del trono dejado vacante por El Mayo. Sin embargo, su capacidad para mantener el control del cártel será puesta a prueba por otros líderes que han estado esperando una oportunidad para ascender. La posibilidad de una guerra interna dentro del cártel de Sinaloa es alta, y con ella, el riesgo de que se intensifiquen los enfrentamientos con otros cárteles rivales que también buscarán aprovechar esta inestabilidad. Por otro lado, la figura de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de El Chapo, no puede ser ignorada. Su influencia en la sierra de Badiraguato y su ambición podrían llevarlo a intentar reclamar el liderazgo del cártel, lo que podría fracturar aún más a la organización. En medio de esta compleja red de intrigas, la liberación de Ovidio Guzmán López añade una capa adicional de incertidumbre. Aunque su liberación aún no ha sido confirmada oficialmente, la mera posibilidad ha generado un frenesí de especulaciones. Si realmente fue liberado, podría haber sido parte de un acuerdo secreto, tal vez como un intercambio por la captura de El Mayo. Esta teoría, aunque negada por algunos expertos, no puede ser descartada del todo, especialmente considerando el historial de negociaciones encubiertas entre el gobierno de Estados Unidos y los líderes del narcotráfico. Lo que sí es cierto es que Ovidio Guzmán López sigue siendo una figura clave en el mundo del narcotráfico, y su situación legal podría cambiar en cualquier momento. Su próxima audiencia, programada para el 30 de septiembre, será un evento crucial que podría definir su futuro y el del cártel de Sinaloa. Si Ovidio es realmente libre, podría intentar retomar su papel dentro de la organización, lo que complicaría aún más la lucha por el poder. La captura de El Mayo Zambada también pone de manifiesto la cooperación cada vez más estrecha entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico. Aunque durante años El Mayo logró evadir la justicia, su salud deteriorada y la presión constante de la DEA y el FBI finalmente lo llevaron a un punto en el que negociar se convirtió en su única opción viable. Esta captura marca el fin de una era y podría señalar un cambio en la estrategia de las autoridades para desmantelar las principales organizaciones del narcotráfico en México. Sin embargo, la pregunta que persiste es: ¿será suficiente la captura de El Mayo para debilitar significativamente al cártel de Sinaloa, o solo provocará una reconfiguración del poder que mantendrá al cártel tan fuerte como siempre? La historia nos ha enseñado que la caída de un líder del narcotráfico suele llevar a un breve periodo de caos, seguido por el ascenso de nuevos líderes que continúan con el negocio. Pero el contexto actual, con la creciente influencia de otros cárteles como el CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, podría significar que esta vez las consecuencias sean más impredecibles. En última instancia, la captura de El Mayo Zambada podría ser un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico, pero también
podría ser el detonante de una nueva ola de violencia en México. La incertidumbre reina en las calles y la población espera con ansiedad los próximos movimientos de los líderes del cártel de Sinaloa y del gobierno mexicano. Mientras el mundo observa con atención los acontecimientos que rodean la captura de Ismael El Mayo Zambada, las implicaciones de este hecho comienzan a materializarse en diferentes frentes. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo, enfrenta un momento de crisis sin precedentes. Con la desaparición de su líder más veterano, la estructura de poder dentro del cártel podría fragmentarse, lo que generaría una competencia feroz entre los diferentes grupos que conforman esta red de narcotráfico. Uno de los escenarios más probables es que se intensifique la lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas, especialmente aquellas que son vitales para el contrabando de fentanilo y otras sustancias hacia Estados Unidos. Estas rutas, que atraviesan zonas clave de México, han sido históricamente una fuente de conflicto entre diferentes cárteles. Con la caída de El Mayo, otros grupos criminales, tanto dentro como fuera del cártel de Sinaloa, podrían ver una oportunidad para tomar el control de estas rutas, lo que desataría una ola de violencia en el país. Además, no se puede ignorar el papel que jugarán las fuerzas de seguridad en este nuevo escenario. Con la captura de Zambada, las autoridades mexicanas y estadounidenses podrían verse motivadas a intensificar sus esfuerzos para desmantelar el cártel de Sinaloa por completo. Sin embargo, este tipo de ofensivas suelen desencadenar respuestas violentas por parte de los cárteles, que podrían intentar defender su territorio a cualquier costo. En este contexto, la figura de Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, adquiere una importancia aún mayor. Si bien su situación legal sigue siendo incierta, la posibilidad de que haya sido liberado, aunque no confirmada, sugiere que podría estar planeando un regreso al liderazgo del cártel. Esto abriría una nueva fase de conflictos internos, ya que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los otros hijos de El Chapo Guzmán, también tienen ambiciones de controlar la organización. Los seguidores del cártel de Sinaloa y los analistas del narcotráfico estarán atentos a los próximos movimientos de estos jóvenes capos. Si bien tienen la experiencia y la influencia para mantener el cártel unido, la ausencia de una figura paternal y respetada como El Mayo podría hacer que su liderazgo sea cuestionado, no solo por otros miembros del cártel, sino también por los aliados y rivales de la organización. La captura de Zambada también pone de relieve las tensiones entre diferentes facciones dentro del cártel de Sinaloa. A lo largo de los años, El Mayo había logrado mantener un delicado equilibrio entre los intereses de los diferentes líderes del cártel, pero con su partida, es posible que esos mismos líderes ahora vean la oportunidad de consolidar su poder a expensas de sus antiguos aliados. La historia del narcotráfico en México nos ha enseñado que la caída de un capo importante casi siempre va seguida de una reestructuración violenta dentro del cártel afectado. La pregunta ahora es si Iván Archibaldo y Jesús Alfredo serán capaces de evitar que esto suceda, o si el cártel de Sinaloa se verá sumido en una guerra interna que podría durar años y causar un daño incalculable no solo a la organización, sino también al país. En este punto, es crucial considerar también el impacto internacional de estos acontecimientos. El cártel de Sinaloa no opera en un vacío. Su red de narcotráfico se extiende por todo el mundo, con conexiones en América Latina, Europa, Asia y África. La captura de El Mayo podría afectar estas operaciones internacionales, ya sea mediante la interrupción de las rutas de suministro o a través de la reconfiguración de las alianzas con otros grupos criminales. La DEA y otras agencias internacionales estarán observando de cerca cómo se desarrollan estos eventos, conscientes de que cualquier cambio en la estructura del cártel de Sinaloa
podría tener repercusiones globales. La cooperación entre las fuerzas de seguridad de diferentes países será esencial para evitar que el vacío de poder dejado por Zambada sea llenado por líderes aún más violentos y ambiciosos. A medida que nos acercamos a la fecha clave del 30 de septiembre, cuando se espera la próxima audiencia de Ovidio Guzmán, las especulaciones continuarán creciendo. Será en ese momento cuando posiblemente se aclare si Ovidio sigue detenido o si ha logrado negociar su libertad. Si resulta ser lo último, las consecuencias podrían ser profundas, no solo para el cártel de Sinaloa, sino para toda la dinámica del narcotráfico en México. En cualquier caso, es indudable que la captura de Ismael El Mayo Zambada marca un punto de inflexión en la historia del narcotráfico. Lo que suceda a partir de ahora determinará el futuro no solo del cártel de Sinaloa, sino también de la seguridad y la estabilidad en México y más allá.